Soy Conchi de la Rúa, profesora de la Universidad del País Vasco y me dedico a investigación y docencia en temas de biología evolutiva. Voy a presentar un tema en el que estamos investigando actualmente sobre la domesticación del lobo, presentando información sobre el cuándo, dónde y cómo se dio esta domesticación y sobre todo las hipótesis más novedosas que abogan no tanto por una selección por parte de la mano humana, sino por una autodomesticación relacionada con un nicho de domesticación en plena glaciación. Espero que el tema que os cuente, que os voy a contar, pues os interese. Estoy segura de que sabréis también muchas cosas del perro. Vosotros, alguien tendrá perro por aquí, ¿no? Sí. Entonces, mira, os voy a preguntar cosas, porque claro, aquí hay mucha cosa de comportamiento y muchas preguntas que por el momento no tengo respuesta. Entonces, la observación de los que están en contacto, voy a ver qué hora es, en contacto con los perros, pues es importante, porque conocen cómo se comportan y demás. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de este tema. Bueno, supongo que sabéis, todos sabéis todos los animales domésticos, estos que tenemos cercanos, las vacas, las ovejas, las cabras, los cerdos, todos cuyo nombre está ahí escrito, el nombre científico, todos proceden de animales salvajes, eso lo sabéis, ¿no? La vaca del duro, el cerdo de jabalí, etc. Y el cerro, nuestro protagonista, bueno, este en amarillo es el nombre del animal salvaje del que procede. O sea, todos proceden de animales salvajes, de la domesticación de un animal salvaje. Eso ya lo sabíais, ¿no? Y entonces nuestro protagonista, el perro, también procede de un animal salvaje. ¿De cuál procede? Del lobo. El perro procede del lobo. El nombre científico es Canis lupus, el lobo, y nuestro perro, Canis lupus familiaris. Pero, entonces, ¿qué tiene de especial el perro? Pues bueno, tiene especial lo primero, que es el primer animal que se domesticó. O sea, es el primer animal doméstico. O sea, el que se domesticó fue el lobo. Es el primer animal doméstico. Y además, el proceso de domesticación, como vais a ver, es controvertido, hay discusión, es enigmático, y además implica mucho el conocimiento que nos proporciona sobre aquellos humanos que convivieron con esos lobos que se domesticaron. El cómo ya lo veremos, pero nos va a dar mucha información el proceso de domesticación del lobo sobre cómo eran los humanos que coexistían en la época que se domesticó el lobo. Bueno, ¿desde cuándo creéis que tenemos animales domésticos? Así, épocas. Habréis dado algo de épocas prehistóricas en el colegio, ¿no? En el instituto. ¿De cuándo creéis que existen los animales domésticos? Desde toda la vida, desde nuestra especie, para que pongamos un poco de cifras, nuestra especie, el Homo sapiens, en Europa tiene una antigüedad como de unos 45.000 años. Nuestra especie ya sabéis que es africana, se originó en África, allí hace unos 200.000 años, pero cuando llegó a Europa, nuestro continente, 45.000 años aproximadamente. Entonces, a ver, ¿cuándo creéis que se domesticó el lobo? Hoy, el lobo o los animales domésticos. ¿Desde cuándo habrá animales domésticos? Bueno, ¿cuánto? Bueno, más. Hace más de 3.500 años. Bueno, la mayoría de los animales domésticos, la mayoría, se domesticaron durante el Neolítico. Y se domesticaron en un foco de origen que es el Próximo Oriente. La zona donde ahora, desgraciadamente, tenemos tanto conflicto bélico, Israel, Siria, bueno, Palestina, ese es lo que llamamos el creciente fértil, la zona donde se produjo esa innovación, la domesticación de plantas y de animales. Eso ocurrió en el Neolítico, que viene a ser sobre unos 10.000, 8.000 años. La mayoría
de los animales domésticos se domesticaron entonces, pero no es el caso del perro. El perro, bueno, perdón, y eso ocurrió en un momento en el que hay un cambio del modo de vida, y esto es muy importante, vais a ver que es muy importante, porque anteriormente, en el Paleolítico, éramos cazadores-recolectores, y en el Neolítico nos transformamos en agricultores y campesinos, cultivábamos la tierra, estábamos asentados en un sitio, el modo de vida era radicalmente diferente. Los cazadores-recolectores tenían que buscarse la vida todos los días, salir a la caza, enfrentarse a múltiples peligros. Era una vida muy incierta y muy insegura, ¿eh? Sin embargo, un agricultor neolítico, bueno, pues tenía sus cosechas, tenía sus excedentes y tenía una vida mucho más tranquila. Entonces, eso es importante, porque, claro, se cabe entender que domestiquen a un jabalí para tener un cerdo allí al lado de casa o domestiquen un muflón para tener una oveja. Era todo utilitario, era para tener una utilidad, pero el perro. El perro, hemos dicho, recordad que es el primer animal doméstico. Entonces, el Neolítico, sobre 10.000 años, como decíamos, el perro estaba con nosotros ya en el Paleolítico. Por lo tanto, estaba con unos humanos que eran cazadores-recolectores. Hoy, perdón, sí, digo bien, que eran cazadores-recolectores. Cazaban y recolectaban, pero lo silvestre. Ellos no conocían la agricultura. Y por lo tanto, es algo que marca la diferencia. Los humanos que o sea, que coexistían con estos lobos eran cazadores-recolectores en un entorno, en un ecosistema muy diferente al de un agricultor neolítico. Esto en primer lugar. Bueno, podemos ya más o menos en el espectro cronológico vamos centrándonos, ¿no? Paleolítico, el Paleolítico superior, empieza sobre eso, los 45.000 años. Imagináis al Cromañón aquí, el primer Homo sapiens, es lo que llamamos Cromañón, hace 45.000 años y dura aproximadamente hasta los 10.000. Fijaos, en ese espectro grande, ahí es mucho, son muchos milenios. Vamos a precisar un poco más sobre esa fecha. ¿Y cómo podemos precisar más sobre la fecha de la domesticación del lobo? ¿Cuándo? ¿Y dónde se dio? Bueno, en este mapa aparecen puntos de distintos colores. Los puntos verdes, como veis ahí, corresponden a los fósiles de perros más antiguos que se conocen. Entonces, veis, si os fijáis, están sobre todo en Europa y también en el Próximo Oriente. Ahí donde hemos dicho que se dio la domesticación de plantas y animales, pues están, y más o menos hablamos de 16.000, 8.000 años. Quiero llamar vuestra atención que hay un puntito verde ahí donde, en el País Vasco, tenemos un perro antiguo. Esos son los más antiguos. Entonces, si vamos a precisar un poco más sobre la fecha, ya nos marcan estos puntos verdes. Luego ya hay perros a partir de 8.000 años, los puntos azules, como veis, ya se extienden aquí más por otras zonas, y los puntos negros son perros de menos de 5.000 años. Y luego tenemos un tema curioso, estos asteriscos, los rojitos que andan por ahí y los verdes, son protoperros. Y diréis, ¿qué es eso de los protoperros? Pues son eso, son ejemplares que no sabemos a ciencia cierta lo que son. Ni mediante el esqueleto, ni mediante el genoma, somos capaces de decir si es un perro o es un lobo. Porque los lobos y los perros se parecen mucho. Y bueno, tienen una antigüedad en torno a 30.000 años esos protoperros. O sea que igual por ahí, por esa fecha, andaban los primeros intentos de domesticación. Y como vamos a ver ahora, cuando veamos el proceso de domesticación, no penséis que es una cosa de hoy para mañana, que se produce una domesticación. La domesticación lleva milenios, a no ser que esa domesticación sea dirigida, sea una domesticación. Bueno, hay un
caso muy conocido de un ruso que domesticó zorros en 50 años, pero estuvo ahí controlando los cruces, tal. Entonces, si no, lleva milenios, ¿eh? Pero ya nos vamos centrando un poco. Tú has dicho 3000 y pico, pues ya igual hace 30.000 empezó la cosa de la domesticación. Otra cosa es que hubiera perros domésticos. Aquí el perro, hablamos de 16.000. Luego volveremos a hablar de ese perro del País Vasco. Bien. No se conoce exactamente la fecha, no sabemos la fecha en la que se produjo la domesticación, pero la domesticación se produjo en un momento de mucho frío, en un momento en que estábamos en plena glaciación. En Europa ha habido 4 glaciaciones durante el último millón de años. Pues la última de las glaciaciones, la que es anteriormente, justo al tiempo posglacial en el que estamos ahora, es el momento en el que se domesticó el lobo. Y veis en este esquema cómo la gran mayoría de Europa estaba cubierta por casquetes glaciares y por tanto la glaciación obligó a las especies a retirarse, a bajar para abajo. Claro, si esto había hielo, fueron bajando las especies, se entiende, los humanos y los animales, todos bajaron a zonas del sur de Europa que se llaman refugios. Los refugios normalmente están en torno, por detrás, por debajo de las grandes cadenas montañosas. Tenemos el refugio franco-cantábrico por debajo de los Pirineos, o sea, en nuestra área, el de los Alpes, el de los Balcanes, etc. Entonces, allí hubo una zona, pues en unas condiciones de habitabilidad un poco más confortables y todos se vinieron para aquí. Es como cuando nosotros nos vamos al sur a tomar el sol, ellos se vinieron a los refugios. Bien. Entonces, en este marco ambiental, no hay que perder de vista, porque este es un dato importante para comprender la domesticación. En este marco ambiental, que es un marco climático en plena glaciación, con gran parte de Europa despoblada, porque todos bajaron para abajo, ¿qué ocurrió? Hubo una reorganización demográfica. Si todos estaban en determinados refugios, zonas refugio, ¿qué pasa? Que los humanos y las especies animales se concentraron allí. Hubo una concentración importante de gente, porque normalmente los cazadores-recolectores son bandas que andan dispersas, son itinerantes. En eso se diferencian de un neolítico. Un neolítico está asentado en un sitio. Un paleolítico anda por ahí dando vueltas, buscando su alimentación. Unas veces en el verano igual va a sitios de la costa, en el invierno va a sitios del interior, se refugia en cuevas. Pues bueno, ahora su área de movimiento está más reducida con la glaciación. Y pues esa reorganización demográfica hace o promueve que haya una mayor interacción entre los humanos y los lobos. Están todos por el mismo sitio, y además compitiendo. Y entonces, en este contexto es cuando se da la domesticación del lobo. O sea, no hay que perder de vista el marco, y la domesticación del lobo, que luego veremos más de este redondel sobre la domesticación del lobo. Por el momento estamos en el cuándo y el dónde. Luego veremos el cómo. Entonces, ¿y cómo estudiamos o tenemos evidencias de que se ha producido la domesticación de un animal? Porque los arqueólogos hacen sus excavaciones en los yacimientos y encuentran huesos. Entonces, hay especialistas que por los huesos nos pueden decir, este es un animal doméstico o no. Entonces, ¿dónde lo vemos? En los cambios del esqueleto. En el caso del lobo y el perro, las diferencias son fundamentalmente de tamaño. Eso antes hemos estado comentando. En estos tiempos que estamos hablando, en el Paleolítico,
lobos y perros eran muy parecidos y se diferenciaban solo en el tamaño. Ahora ya no pasa eso. O sea, ahora te puedes encontrar un perro que no sabes si es un perro, si es, no sé, si es un gato o un peluche. Y sin embargo, otros que parecen pues osos. Entonces ya no puedes y todos son perros, ¿eh? Todos son perros. Pero en esta época se diferencian por el tamaño. El cráneo de un perro es un cráneo más bajito, más pequeño, con más chato que un lobo, tiene menos proyección del hocico, los caninos también son más pequeños y la mandíbula también es una mandíbula más ligera. Pero claro, ¿quién tiene la suerte de encontrarse estos maravillosos cráneos cuando hace una excavación? Casi nunca. Esto es como para el libro y bueno, para mostrarlo aquí. Normalmente el material que se encuentra en los yacimientos es un material muy, muy fragmentado y a veces nos tenemos que conformar pues, con una falange, con un fragmento de húmero, un fragmento de fémur, con lo que salga, ¿no? Entonces, pues tenemos mm, que implementar alguna técnica para ver si es un animal doméstico o salvaje a partir de un huesecito de nada. Entonces, para explicaros esto, voy a volver al punto ese verde que os he dicho al principio, que había en el País Vasco un punto verde que indica que había o que hay un perro de los antiguos. Y entonces os voy a contar el caso de este yacimiento porque me sirve a mí también para daros esa noticia y para ilustrar cómo se estudia esto y se sabe qué es un perro y qué antigüedad, etc. Bueno, pues aquí estamos en un yacimiento que está en Guipúzcoa, en el pueblo que se llama Cestona o Cestoa. Bien, y se llama el yacimiento de Raya. En este yacimiento, ya hace mucho tiempo, en el año 1985, Jesús Altuna y Coro Márquez Currena, excavando la cueva, encontraron este húmero. Es el húmero visto en varias posiciones. Mirad, se parece mucho al nuestro. Esto corresponde al codo, ¿eh? Y le falta la cabeza. Desarticula aquí, le falta, estaba roto y no tiene cabeza. Estas son distintas visiones. Bueno, tenemos la suerte de que estos dos investigadores, que son súper especialistas en arqueozoología, colaboran con nosotros, con mi grupo, en el proyecto que estamos haciendo sobre la domesticación del lobo. Porque ellos nos han ayudado a recoger restos, los restos que están en los museos y en los centros donde custodian las cosas que salen en los yacimientos, nos han ayudado a recoger esos restos, los han identificado para luego hacer nuestro proyecto que se basa en ADN antiguo, que, como ha dicho Sonia, es la línea de investigación que estoy desarrollando en los últimos años. Bueno, pues ellos encontraron este hueso y Altuna, que es un sabio, dijo, es un perro, esto es un perro. Claro, ¿qué pasaba? Que ya por los estratos se puede saber más o menos la antigüedad. Estaban en un estrato que era paleolítico y claro, decir que era un perro en un estrato paleolítico era como un poco arriesgado. Pero podría ser un lobo. Él decía, no, 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 yo creo que no es un lobo. ¿Por qué? Por el tamaño. Bien, entonces, lobo o perro. Bien, esta es el mismo hueso, un poco tumbado. Y una de las medidas que es más diagnóstica, o sea, que da mejor resultado, es la anchura de ese extremo. Es decir, esta anchura, esta anchura. Bueno. Diferencia muy bien lobos de perros, o sea, diferencia muy bien animal doméstico y animal salvaje. Y esa anchura eran 34,5 milímetros, o sea, 3 centímetros y medio. Bueno, eso no nos dice nada. Sí, sí, sí nos dice mucho porque lo vamos a comparar con las medidas. Tenemos aquí nuestro perro de raya, ¿veis? Este sería 35, 34,5. Bueno, pues lo comparamos con las medidas de perros de Europa de 10.000 años. Esto aquí tenemos que poner en la cabeza lo de la media, la desviación típica, la varianza. ¿A qué habéis dado todo eso? ¿No? ¿Todavía no habéis dado nada de estadística? No. Bueno, pues seguro.
O sea, pues claro, aquí tenemos, por ejemplo, en una muestra de 15 perros, pues la media está aquí. Y hay perros que tienen un tamaño de esa medida de 37 y otros de 27. La media está aquí. Esto es lo que indica este cubito tan mono. Bueno, pues entonces el perro de raya, si extendemos así un poco, veis que está dentro de las medidas que tienen esta muestra de perros. Sin embargo, si los comparamos con los lobos tienen medidas muy superiores, por encima de 40. Por lo tanto, la medida sí que nos estaba indicando que era un perro, pero a ver, hay que dar un dato más irrefutable, digamos, que nadie nos discuta. Entonces, Altuna ya mucho tiempo estuvo detrás de nosotros. Ay, y no estudiéis el perro de raya. En ese tiempo yo estaba estudiando humanos. Y la verdad que el culpable de que yo esté ahí con el tema de los perros fue Jesús Altuna. Porque, ay, un perro tan interesante, tendréis que poneros a algo con esto. Bueno, pues entonces ya dijimos, bueno, pues vamos al mundo de los perros. Y entonces hicimos un estudio que publicamos en el año 2022, en el cual hicimos una investigación, claro, que eso nos dedicamos los profesores de la universidad, además de a daros vuestras clases cuando estáis por allí, ya pronto iréis, ¿no? 2 añitos os quedan, ¿no? Pues además de daros vuestras clases, pues investigamos. Y bueno, pues ¿qué hicimos con este húmero? ¿Veis aquí el codo ese que os digo? Ya está la mano de alguien de mi grupo. Y con una fresa de dentista como la que te ponen cuando te van a hacer una endodoncia, pues con eso perforamos esta extremidad y con muy poca cantidad de polvo de hueso lo dividimos en dos. Una parte la mandamos a la Universidad de Uppsala para que hicieran la datación por carbono 14 y la otra parte la utilizamos nosotros en el laboratorio para extraer el ADN y sacar nuestras conclusiones. Perdón. El análisis de datación nos dijo que tenía 17.000 años antes de Cristo. Al día de hoy, el perro más antiguo de los que se ha publicado y descrito. Es mucho, es mucho. Y ya, claro, solo faltaba darle el nombre de perro genéticamente. Entonces, ahí extraímos en este tubito y comparando el genoma que extrajimos de él con las bases de datos, bueno, ya esto es un análisis bioinformático, certificamos, es un perro. Altuna estaba muy contento. Y ese perro se llama Canis lupus familiaris. Bien. El ADN, todos sabéis que ese. ¿Habéis dado algo de biología? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces sabéis todo sobre el ADN, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, pues vamos a repasar un poco porque igual os cae en algún examen también. Bueno, el ADN pues es una molécula. Bueno, el ADN ya sabéis que está en el núcleo formando los cromosomas y luego hay otro ADN fuera del núcleo que es el ADN mitocondrial, pero nos vamos a centrar en el nuclear. Es una doble hebra con una serie de letras que tienen una combinación que son los genes. En realidad los genes son trozos de ADN, trozos de ADN, y en su conjunto este ADN está empaquetado, como si fuera un ovillo de lana, y forman los cromosomas, estos de aquí. Bueno, pues los perros tienen 39 pares de cromosomas. ¿Cuántos tenemos nosotros, los humanos? ¿Cómo? 46, muy bien, 23 pares. Ellos tienen 39 pares, tienen más pares de cromosomas. Sin embargo, la longitud de su ADN es menor que la nuestra. Nosotros tenemos como unos 3.000 millones de pares de bases. Las bases nitrogenadas, que ya sabéis, son estas 4, estas letritas. Como son dobles, hablamos de pares, son unos 3.000 millones. Vale, y esto es un poco más pequeño. Bueno. Entonces, ¿qué hicimos con el genoma este que obtuvimos en el huesillo de raya? Bueno, pues hicimos una filogenia.
cogimos de la bibliografía los datos de genomas de otros perros y lobos. La mayoría eran perros antiguos, algunos recientes también. ¿Y qué vimos? Resulta que Raya no se ve muy bien porque, claro, aquí hay cantidad de información, pero el perro de Raya está aquí. Y está, veis que formando un grupito con otro perro que se llama Bonomercastle, que ay, perdón, es un perro de Alemania de unos 14-15 mil años de antigüedad, también muy antiguo. Y lo relevante es que están forman la base. Su genoma es un genoma basal, que llamamos nosotros, con respecto a perros de menor antigüedad. Es como si fuera un poco el origen de un linaje. Aquí más abajo de ellos, ¿quiénes están? Estos azules son los protoperros. Esos que no sabemos muy bien si son lobos o perros, están aquí. Y aquí está el Canis latran, que es el coyote. Y se pone siempre un sujeto de referencia para establecer como una diferenciación, como una medida. Como veis, está un nodo aquí, y de repente sale una ramita y todos los lobos y perros. Y aquí, sin embargo, él está solito, porque no es ni lobo ni perro, es un coyote, a pesar de que es un cánido. Bueno, entonces, esto nos indica eso, que el genoma de Raya está en la base de los genomas de otros perros prehistóricos y este resultado afianza una hipótesis que hemos lanzado nosotros, pero que la tendremos que demostrar, de que posiblemente pudo haber un foco de domesticación ahí en ese refugio, que se pudo dar un foco de domesticación, que no decimos que sea el único, porque no tiene por qué ser algo que ocurrió únicamente en un sitio. Las condiciones ecológicas del refugio franco-cantábrico serían muy semejantes a otros refugios y allí habría humanos, igual que aquí, pudieron darse procesos paralelos, pero nosotros abogamos, defendemos que pudo haber un foco de domesticación aquí, en el refugio franco-cantábrico. Bueno, y para demostrarlo, pues claro, tenemos que hacer el proyectito este que nos hemos metido, que es un buen lío, porque mirar todos los perros y lobos que hemos muestreado en la geografía del País Vasco, muchos, mirad. Hay muchos yacimientos que tienen restos de lobos y perros y hemos abarcado un periodo entre los 100.000 años y 1.000 años, porque 100.000 son lobos, evidentemente, pero bueno, para tener una referencia de qué lobos había, qué genomas de lobos había. Los yacimientos que hemos recogido pues están aquí, son de las 3 provincias y estos son los nombres de los yacimientos. Santimamiño suena a todos, ¿verdad? Abrís está en la cueva, ¿no? Y si hay aquí de Guernica no hay nadie, ¿no? Santimamiño, de Arratia, Aslor también lo he señalado, porque en la cueva de Aslor hay neandertales, perdón. Y en total hemos recogido, esto no quiere decir que sean individuos, 300, más de 300 años, son trocitos de hueso, que muchos de ellos o algunos corresponderán igual al mismo individuo. Eso es lo que luego tenemos un poco que separar, porque claro, en los yacimientos salen los huesos muy, muy fragmentados, vale. Entonces, bueno, llegamos a la pregunta más difícil de contestar. Bueno, más o menos cuándo y dónde, ya hemos visto. Pero ¿y cómo? ¿Cómo se dio la domesticación? Esto sí que es difícil. Es la pregunta más difícil. Entonces, bueno, volvemos al contexto. No hay que olvidar el contexto ecológico. El contexto ecológico es una glaciación, Europa despoblada, los humanos y los lobos, y en este caso y otros animales, hay en los refugios, reorganización demográfica y mayor interacción humano-lobo. Bien, en estas condiciones ecológicas son condiciones adecuadas para que se genere un nicho de domesticación. ¿Y qué es un nicho de domesticación? Bueno, es un nicho, unas condiciones que favorecen la domesticación y
ese nicho de domesticación depende de factores climáticos, en este caso las condiciones extremas que causa la glaciación, condiciones de vida muy difíciles, eso no hay que tener en cuenta, influye eso. Estaban los pobres humanos allí que no se, tenían que buscar sustento, animales para comer en un área limitada, en la cual estaban compitiendo con otras especies, no humanas, sino animales. O sea, el nicho de domesticación depende de factores climáticos, depende de factores ecológicos. ¿Por qué? Porque en este momento se han extinguido algunos de los grandes mamíferos, que también son parte del sustento del lobo. Entonces van a quedar pues presas más pequeñas, conejos, o sea, animales más, una cabra o un rebeco, bueno, eso son piezas medias, pero hay extinción de grandes mamíferos. Y también influyen factores demográficos, porque al haber mayor densidad de población, hay mayor competencia entre las especies por la supervivencia. Allí sálvese quien pueda, hay que sobrevivir. Y la competencia sobre todo por presas más pequeñas. Y es importante para entender eso. Entonces, se inicia en este nicho de domesticación, se inicia el acercamiento entre humanos y lobos, que nosotros ponemos que es un acercamiento de cooperación. Vosotros pensaréis, pues cooperando un lobo con un perro o con un humano, pues sí, los humanos y los lobos interaccionaron en este nicho de domesticación quizá, porque ambas especies son especies sociales, especies que tenemos, nos organizamos en bandas, ellos en manadas, hay estructuras jerárquicas muy complejas, también en los lobos están los que mandan, los que obedecen, o sea, tienen una estructura como especie muy parecida a la nuestra. Claro, hoy en día, bajo nuestros ojos, resulta difícil imaginar el tiempo paleolítico. Estamos hablando, pues, igual de hace 30 o 20.000 años, pero en aquel tiempo seríamos dos especies con bastantes similitudes, dos especies, ellos lobos, nosotros humanos, pues una supervivencia basada en presas semejantes, un estilo de vida semejante, una organización social y que somos animales sociales. Bueno, entonces, esto es importante. Entonces, estaríamos en un momento entre los 30 y 20.000 años, con Europa cubierta de glaciares y la convivencia de humanos y lobos. Aquellos lobos más tolerantes a la presencia humana se acercarían a los asentamientos en busca de alimentos. Y digo más tolerantes porque el lobo es huidizo ante el humano. El lobo no va a buscar a un humano, sino que no lo repelen. Entonces, aquellos que dentro, claro, existe una variación, es como se dice, bueno, aquí los hay más amigables, menos amigables, pues lo mismo pasa con los lobos o con cualquier especie. Entonces, aquellos que eran más tolerantes a la presencia humana se acercarían a los asentamientos en busca de alimento. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, es un momento de escasez de piezas y puede que anduvieran por allí buscando presas pequeñas, unos conejos que estaban en los asentamientos, y bueno, podrían ser oportunistas. No, los lobos son carnívoros. Los lobos también pueden carroñear, pero en algún momento pueden ser oportunistas. O sea, pues mira, ven la posibilidad de colarse en un asentamiento humano y, digamos, de alguna manera, hablando entre nosotros, robar alguna pieza por allí. Entonces, bueno, eso parece que podría ser el inicio de ese acercamiento. Imaginaros los asentamientos, ellos van por allí, aquellos que tienen menos miedo a los humanos se meten, cogen una piececilla y hay una cosa muy curiosa, un dato muy bonito que he leído hace poco, que en una cueva que hay en Francia, que es impresionante, que es la cueva de Chauvet,
que tiene unas pinturas, vamos, espectaculares, que además es muy antigua, es más antigua que Altamira y todos, también de 35.000 años. Hay huellas de, de lobos en el interior de la cueva, como a 500 metros de la entrada. Y eso es muy anómalo, porque los lobos tienen dificultad de ver en la oscuridad. Entonces no se adentran así como así en la boca de una cueva, que eso está, bueno, oscura. Entonces se especula, si es que ellos habían entrado allí, pues se especula que quizá veían el resplandor de una hoguera, de unos humanos que están allí con su hoguera, y ellos se han visto atraídos por eso, y bueno, entraron, y los humanos también se lo permitirían. Quizá también los humanos pensaron que esos lobos les podían defender a ellos, qué sé yo, de los osos, porque los osos ya sabéis que hibernan en las cuevas y podían ser un peligro para los humanos, ¿no? O sea, yo pienso, y por lo que vamos viendo, que tampoco es una relación que tenemos que intelectualizarla, como nosotros ahora, pues hoy voy a sacar este beneficio, no, sino que se dan, coexisten en la naturaleza. ¿No? Tenemos que cambiar completamente de mentalidad de cómo eran estos humanos del Paleolítico. Bueno, entonces, en este contexto hay dos hipótesis sobre el cómo se domesticaron los lobos. ¿Y cómo? Estamos en el cómo, pregunta más difícil. Bueno, la hipótesis de que los cazadores recolectores paleolíticos seleccionarían los cachorros de lobos por diversas razones. Esto es una selección artificial, como se hace ahora, o como hicieron los pastores neolíticos. Se cogieron las ovejas que le daban mejor leche o más lana, selección artificial. Esto es una hipótesis. Seleccionarían a los cachorros por diversas razones afectivas. Qué sé yo, chicos, es que un cachorrito siempre mueve un poco el corazón. Son todos preciosos, ¿verdad? Cachorritos. Ah, ya lo utilizan ellos, para que te ponen ojitos de cachorrito, ¿verdad? Los que tenéis perro. No, ¿verdad que sí? Entonces, podría ser por razones afectivas o por razones utilitarias. He puesto la caza, aunque esto, la mayoría de los autores no piensan que los utilizaran para caza. Sería una selección artificial, eso es una posibilidad. ¿eh? Una domesticación dirigida, consciente. Y luego está la otra hipótesis, que a mí es la que más me gusta, que es esta, que la domesticación pudo producirse por una relación simbiótica entre el lobo y los humanos paleolíticos, que sería una autodomesticación. No fue dirigida, no fue meditada, no, fue por la interrelación que hubo entre las dos especies. Evidentemente, la selección natural favoreció a los lobos menos temerosos y más amigables con los humanos. Ya os digo, aquellos que se acercaban a los asentamientos eran desde luego los más amigables. ¿Qué pasa? Que al final pudieron hacerse grupos de lobos más amigables, menos temerosos. A su vez, esos se relacionaban con otros lobos parecidos a ellos. Los lobos más solitarios se irían por ahí y al final, a base de cruzarse lobos con características semejantes, pues estas características de afabilidad y demás se irían haciendo mayoritarias. ¿Por qué se irían haciendo mayoritarias? La selección natural no está ahí con un ojo poniendo. La selección natural actúa promoviendo la reproducción, o sea, que esos lobos se reproduzcan y que tengan descendencia. Entonces, pues ellos mismos, por autodomesticación, irían formándose cada vez grupos de lobos más afables, menos violentos, no, pues eso, menos feroces, no me sale ahora la palabra. Pero en cualquier caso, cualquiera de las dos hipótesis requiere que haya habido interacción entre humanos y lobos. Eso está claro. En este caso es una interacción premeditada, dirigida, y en este caso está la interacción, pero no es algo que los humanos digan vamos a seleccionarlos. Y esta interacción
implica el desarrollo de comportamientos prosociales. Y aquí es donde viene la segunda chinita de no me quiero extender mucho, pero bueno, la segunda chinita del proyecto que estamos desarrollando. Porque claro, os hacéis idea, tenemos nuestros huesecitos, tenemos nuestros ADNs más o menos conservados, pero esos nos permiten hacer como mucho una filogenia, como esa que hemos puesto antes, pues estos lobos y estos perros se relacionan de esta manera, pero no nos dicen nada de cómo fue la domesticación. Para eso, pues pensamos cómo podemos aportar algo para responder a esta pregunta. Bueno, pues los comportamientos prosociales. Pues menudo problema que nos hemos montado nosotros, porque, bueno, ¿y cómo descubrimos los comportamientos prosociales que tenían esos lobos? Difícil, ¿verdad? Pues bueno, se nos ocurrió una estrategia que, bueno, la verdad que no nos ha dado muy buen resultado, pero chicos, la investigación es así, es a tanteo y error. Bueno, y entonces hemos publicado un artículo que precisamente forma parte del tomo este que hace Jaquiunde, que es esta academia que organiza estas charlas, y una vez al año sale un tomo sobre un tema más o menos pactado de distintos autores, que somos parte de la academia, y este es el tomo último que ha salido en el año 24. ¿Y qué hemos estudiado nosotros? Bueno, pues hemos estudiado, hablando de los comportamientos prosociales, vamos buscando dónde y cómo identificamos comportamientos prosociales. Vamos a daros cuenta que lo tenemos que identificar ¿en dónde? En los fósiles. Ya es difícil esto, ¿eh? Pues vamos a ir como tenemos hoy en día la facilidad de que en esos fósiles sí que podemos rescatar ADN, a ver si en ese ADN tenemos alguna información de comportamiento prosocial. Y entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues vamos a ver en la bibliografía, en los artículos que hay de humanos como nosotros, pues, ¿qué han publicado los psicólogos, los médicos sobre la sociabilidad de los individuos, los comportamientos prosociales y antisociales? Y vamos a ver si entre lo que han publicado hay alguna mutación que se relaciona con algún tipo de comportamiento prosocial. Porque si encontramos esa relación, pues luego podríamos buscar esa mutación en los genomas de nuestros lobos y de nuestros humanos. Primero de nuestros humanos, porque los lobos todavía no nos hemos metido a ver nada de la prosociabilidad porque es otra especie, pero nosotros, si estamos a favor de la segunda hipótesis de que había por ahí unos humanos que tendrían la capacidad de relacionarse con los lobos, serían empáticos, tendrían esa prosociabilidad. Si fueran huraños, temerosos, no dejarían que se acercaran los lobos. Por eso, recordáis que el título de esta charla es Domesticación recíproca. Se domesticaron a la vez. O sea, esos humanos se transformaron ellos y se transformaron los lobos, ¿no? Entonces, vuelvo al artículo. Vamos a buscar en la bibliografía comportamientos prosociales que tengan alguna base genética. Y hicimos un estudio de genes que están relacionados con un eje, que es el eje hipotálamo pituitaria adrenal. ¿Os suena? Pues ya veréis cuando os lo cuente, lo sabéis. Bueno, y vamos a analizar lo que han publicado hoy en día, como digo, psicólogos, biólogos, médicos sobre este tipo de conductas, pues conductas que pueden ser tanto pro como antisociales, ¿eh? Pues hay muchos trabajos. Por ejemplo, nos hemos encontrado cantidad de estudios genéticos de sujetos del espectro autista. Bueno, estudiando empatía, altruismo, problemas de socialización, impulsividad, todo ese tipo de alteraciones, tanto positivas como negativas, y se estudian a nivel genético. Entonces, elegimos unos cuantos genes
mutaciones de esos genes, y esas mutaciones, una vez que ya habíamos definido, hemos seleccionado 14 mutaciones, vamos a buscarlas en los genomas de humanos de hace 40.000 años, 30.000 años, 10.000 años, etc. O sea que elegimos un conjunto de individuos, no sé si tengo por aquí puesto, de los últimos 40.000 años. ¿Cuál es la hipótesis que manejamos? Bueno, si estas mutaciones favorecen una conducta prosocial, eso es bueno para el grupo, la conducta prosocial, ayuda a resolver conflictos. Entonces, si la tienen los sujetos, probablemente habrán aumentado la frecuencia de esas mutaciones. Por lo tanto, vamos a comparar la frecuencia de mutaciones en los individuos de 40, 30.000 años, 20.000 años, lo que es el paleolítico, con la frecuencia de esas mutaciones en los individuos posteriores, hasta 1.000 años. Y tiene que haber diferencias estadísticamente significativas en favor de aumento en los más recientes. ¿Qué nos ocurrió? Que de las 14 mutaciones solo una daba diferencias estadísticamente significativas, con el trabajo que nos llevó a hacer todo este entramado bioestadístico, pero bueno, es así. Y esa mutación correspondía a un gen que también os sonará, que es el receptor de la oxitocina. Y se ha visto que aumentaba la frecuencia de esta mutación a finales del Paleolítico superior, lo que lo relacionamos pues, con el desarrollo de conductas prosociales. Es decir, es bueno, aumenta su frecuencia. Es bueno, la selección natural dice, muy bien, tú eres bueno para el grupo. Bueno, estoy hablando como si la selección natural hablara, pero la selección natural habla a través de la reproducción, nada más. Individuo que es bueno para el grupo, individuo que se tiene que reproducir y dejar muchos descendientes. Es así como funciona. Entonces tendría que aumentar. Bueno, entonces el eje hipotálamo pituitario adrenal, funciona de la siguiente manera. Este es un cerebro nuestro, una parte del cerebro es el hipotálamo y ahí empieza un eslabón de procesos que se desencadenan cuando hay un estrés ambiental. Un estrés ambiental no os penséis que pasa un ciclón o tenemos una dana. Un estrés ambiental es, no sé, que vamos un día por el monte y nos sale, por ejemplo, un lobo. Menudo susto. Un estrés ambiental es que tenemos examen de matemáticas y estamos, uy, que no sé si me caerá lo que no me he estudiado. Puede ser un estrés ambiental. Entonces, ¿qué pasa? El hipotálamo, aquí pongo, por ejemplo, en una situación de riesgo, alarma, peligro, es un estrés, el hipotálamo, que está aquí, manda señales a través de la hipófisis o glándula pituitaria, que está aquí como colgando, manda señales, una serie de hormonas, a unas glándulas que están encima de los riñones, que se llaman adrenales, y estas glándulas se encargan de producir cortisol. ¿Os suena lo del cortisol y el estrés? Chicos, ahora está de supermoda, todo el mundo habla del cortisol, es la hormona del estrés. Y entonces ese cortisol, pues tiene muchas funciones, pero entre otras es producir un aumento de glucosa para, digamos, darnos energía para reaccionar ante ese estrés. Desde luego, si estamos en una situación de peligro, que nos viene un lobo a atacar o que nos sale un pitón en un sitio, tenemos que reaccionar, necesitamos ese chute de cortisol. Y entonces la respuesta al estrés es ese cortisol. Eso es buenísimo cuando es una situación puntual. El cortisol es positivo. Pero cuando, porque nos permite enfrentarnos a problemas, pero cuando el aumento de cortisol es crónico, ¿qué pasa? Que provoca un cuadro de estrés y de agresividad y de enfermedad. Entonces, bueno, está muy de moda ahora hablar del cortisol. El cortisol no es malo, el cortisol nos defiende en situaciones de estrés ambiental. La respuesta al estrés es la secreción de cortisol. El problema es que eso se perpetúe, que estemos continuamente con un estrés, que no llegamos a nada, que tenemos que atender esto, lo otro, lo demás, todo el rato con estrés, con el cortisol hasta aquí, hasta el cuello, y eso
nos daña, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que un exceso de cortisol pues genera pues cuadros de estrés, de agresividad, de, bueno, pues estamos que no nos hablen. Entonces, en todo este contexto que tiene que ver la oxitocina, que es la única hormona en la que hemos visto diferencias, pues la oxitocina es una hormona que también modula el funcionamiento de este eje. Puede tanto activar como suprimir el eje. A nosotros nos interesa hablar de la supresión. La oxitocina puede suprimir la activación de este eje y, por lo tanto, al suprimirlo, es decir, inhibirlo, disminuye los niveles de cortisol y promueve un estado de calma y puede que la generación de conductas prosociales, desde luego, sí, porque desde luego estar con irascibilidad, con nerviosismo, con irritabilidad, desde luego no promueve conductas sociales, ¿eh? No tenemos ganas de ser amable con nadie. Entonces, la oxitocina podría estar relacionado, fijaros, cogidos un poco con los pelos, con las conductas prosociales. Entonces, las capacidades sociales adquiridas en la domesticación del lobo, que son docilidad, apego, cooperación, pueden estar asociadas a mutaciones de genes que funcionan en este eje. Hay muchos, como el receptor de la oxitocina, que es el único que hemos encontrado en el que hemos visto diferencias entre los humanos del Paleolítico y los posteriores. Y estas mutaciones pueden inhibir este eje y favorecen el aprendizaje y la cooperación. Entonces, esto es lo que estamos intentando demostrar. Si logramos ver que hay más mutaciones de estas en los genomas de los individuos antiguos y los recientes, comparándolo, bueno, sería una prueba de la hipótesis que decimos nosotros de la autodomesticación, que no ha sido necesario que el humano haya seleccionado, que haya una premeditación, que ha dicho, yo voy a coger los cachorros que son más dóciles o que son más monos o tal. No, es que simplemente la misma naturaleza hace que las conductas prosociales sean las más exitosas tanto en el caso de los lobos como en el caso de los humanos, y que esas conductas aumenten en las generaciones siguientes. Entonces, al final, es un proceso natural de autodomesticación, también en el caso de los humanos. Por lo tanto, es una domesticación recíproca, porque gracias a la relación con los lobos, los humanos también han adquirido pues, afabilidad, empatía, prosociabilidad, etc. O sea, que mutuamente se han interrelacionado. Y bueno, ya con esto acabo. Yo aquí os enseño a mi perrita. La cachorrita está, bueno, no es cachorrita ya, es un labrador. Y bueno, y doy las gracias a vosotros desde luego por escuchar y aguantar todo esto, y doy las gracias también a las personas de mi equipo, que no tengo una foto de todos y no la he logrado, pero que bueno, que este es un trabajo en equipo, como os he dicho, a Jesús Altuna y Coro Mariez Currena. Y en este momento también tengo una estudiante predoctoral haciendo la tesis en el tema de la domesticación, Aloña Aldasoro, que también le tengo que dar las gracias por el feedback que supone tener una persona con ganas de trabajar y de sacar adelante cosas. Y bueno, otras personas de mi equipo que somos ya más senior. Bueno, y ya con esto acabo. Muy bien. Bueno, y me he extendido demasiado porque la verdad que quería extenderme menos para daros la palabra a vosotros, porque bueno, me interesa saber que, primero, si habéis entendido un poco la historia de lo que va. Y segundo, si se os ocurre a vosotros algo como para decir, bueno, oye, ¿no habéis mirado no sé qué o no habéis mirado? Porque a veces las personas que están, digamos, más ajenas al tema tienen ideas estupendas, porque tú estás ahí metido
y no ves nada más que aquello. Y de repente uno así un poco desde fuera te dice, "¿Mm?". Bueno, ¿alguien se anima a alguna pregunta? Todas las preguntas son pertinentes, ¿eh? Todas, sí. Todas. No os No animáis. se atreve nadie. Tengo curiosidad. ¿El genoma del perro y del lobo, Sí. qué porcentaje tienen de similitud? Pues mucho, se parecen muchísimo. No te podría decir porcentaje, pero a veces nos cuesta buscarla. A ver, cuando recuperamos el genoma a partir de los huesos, claro, el genoma está muy fragmentado, no está entero, ni mucho menos. Entonces, claro, a veces tenemos trocitos, es como si tuviéramos un libro con muchas hojas en blanco. O que tienen líneas que no están. Pues Entonces, claro, si estamos comparando un libro y otro, se parecen muchísimo, mucho. ya, por eso tiene que ser difícil diferenciar Sí, hay genéticamente. algunos genes, precisamente el gen del citocromo B, no me acordaba ahora, que está en el ADN mitocondrial, que ese gen diferencia muy bien todas las especies. O sea, cada una de las especies tenemos una característica en el citocromo B, tiene que estar bien conservado, pero entonces nosotros sacamos la secuencia de ese gen, luego la metemos en una base de datos y entonces se dice el porcentaje de parecido, pues tiene un 85% de parecido con lobo y un 75% con no sé qué, y así. Hay genes que sí diferencian, ¿eh? Pero claro, lo tienes que tener en tu muestra. Ese es el tema. Claro, porque aunque hacéis secuenciación masiva, Sí, pero claro, tiene que haber ADN. O sea, donde no por hay, eso te digo no te lo que puedes tienes inventar. que tener una buena cantidad y que sea de calidad Y también, de ¿no? calidad, claro, porque el ADN, fijaros, no es tan importante la antigüedad del fósil, que bueno, que también lo es. No es lo mismo hacer un fósil de 50.000 años que uno de 5.000. Como el estado o sea, dónde ha estado enterrado, las condiciones de enterramiento. Por eso, últimamente, bueno, no habéis leído nada sobre que están reviviendo al mamut. Sí, Sí, están reviviendo. estos días. Estos días el otro día salió unos ratoncitos con pelo de mamut, que les habían metido unos genes del pelaje y están ahí en las fotos en todos sitios, unos ratoncitos de laboratorio que habían conseguido introducir en su genoma los genes de desarrollo y el color eran pelirrojos, como un mamut. Y entonces, pues el mamut, claro, a ver, no lo van a revivir nunca, eso está claro, porque un ser vivo no es solamente una secuencia de ADN, es cómo funciona ese ADN. Pero sí que pueden hacer, lo que quieren es meter esos genes en los elefantes asiáticos, que son los más relacionados con los mamuts. Entonces serían, pero fijaros qué problema ético también, transformar los Claro. elefantes asiáticos en mamuts. Bueno, ¿y qué os iba a decir? Bueno, pues los mamuts que se han recogido son de Siberia. Entonces, en Siberia está lo que vosotros sabéis, el permafrost, que es el suelo permanentemente helado. ¿eh? Entonces, en el permafrost, claro, se murió un mamut y allí se quedó helado, como si lo tienes en el congelador de tu casa metido. Es eso. Entonces, claro, algunos están momificados, están con su piel y tal, pero aunque estén esqueletizados, está tan bien conservado. Todo lo que sale en Siberia está de maravilla. Pero, bueno, también hay unos humanos que, bueno, habéis oído hablar de los neandertales, ¿verdad? De los cromañones. Bueno, pues hay otros humanos que mucha gente pues no ha oído, lógicamente, que son los denisovanos. Pues esos también se han sacado en una cueva de por allí, de Siberia, que son humanos como nosotros y coexistieron con nosotros. No sabíamos. Pues porque están en Siberia en unas condiciones muy buenas. Entonces, aquí en el hemisferio sur y en el País Vasco, que hay un medio húmedo, ácido y tal de los suelos, es difícil. O sea, sudamos bastante para sacar resultados. Bueno, con preguntar algo, por Dios, A ver, ¿no? preguntar algo. No.
Bueno, mientras tanto, el elefante africano Sí, es muy diferente del asiático. En tamaño, sí, por sí, lo que yo he visto. sí, y también serán genéticamente bastante diferentes. Porque por la... Pero no tienen relación con el mamut, el africano. No, es el asiático. Porque seguramente habrá, bueno, yo no soy ninguna entendida en esto, pero habrá habido una divergencia más reciente de especies. Bueno, reciente para un evolucionista igual son Mil. millones de años, ¿no? Pero eso os digo. Entonces sí, son con los que tienen más relación, con los elefantes asiáticos. O sea, de poder transformar o modificar el genoma sería con un elefante, pero claro, eso es lo que dicen, y aparte que un elefante con lo grande que es, tienen un tiempo de generación muy largo, no es lo mismo que modificar ratoncitos, que tienes un montón de generaciones en poco tiempo. Pero sí, han salido. ¿No habéis visto en el periódico que salieron los ratoncitos esos Sí, con el los pelito de mamut? ratoncitos peludos y pelirrojos. No Y puedo creer que no lo no lo sí, hayáis visto, sí, pues ¿no? miradlos, sí, porque que son muy curiosos. Hay que leer el periódico y ver un poco el Sí, telediario, del tipo sí, que sea. eso también yo cuando vengo a las charlas estas de Jackie Miña, que muchas veces como Sonia vengo a presentar a otros invitados, siempre digo, tenéis que leer el periódico, Claro. menos internet, que cuentan muchas mentiras. Entonces, el Ya habéis periódico, oído ¿eh? algo, estos días han publicado también que han encontrado algún trozo de mandíbula En en Atapuerca. Burgos, en Ah, sí, Atapuerca. bueno, en Atapuerca, sí, sí, ¿Eso lo sí. habéis oído o no? Pues ayer mismo salió. Sí, A ver, sí. Esto es un trozo de cara que ya lo sacaron hace 2 años en la excavación. ¿Atapuerca os suena? Sí, ¿no? A ti no te oye, suena. Atapuerca es un estáis un yacimiento. poco antidiluvianos, No, bueno, es que son muy jóvenes, pero Sonia. Atapuerca está aquí a Sí, la vuelta de la pero esquina. son muy jóvenes. ¿Qué hacéis? ¿Cuarto de la ESO? Sí, Ah, nada. Diga, es que son muy jóvenes. Es solamente eso. Y cuando sean más mayores, pues es un yacimiento que está en Burgos, no lejos de aquí, y que ha proporcionado pues, muchos restos humanos muy antiguos, de más de 1 millón de años. Entonces, esa cara es también de 1.200.000 años. Y bueno, estos días ha salido en el periódico porque la han publicado, el estudio. ujú. Y eso, ya han definido pues igual una especie nueva, que no saben si es un Homo erectus, podría ser un Homo erectus, pero claro, es que cuando nos movemos con tan poca cosa, un trozo de una cara, claro, Claro, pero el yacimiento de Atapuerca ha sido una fuente de conocimiento sí, brutal. sí, O sí, sea, sí. pueden, con los dientes que han encontrado y el resto, saben lo que comían en aquella época. O sea, fijaros lo importante, es No, decir, mucho, sí. Y que da además, mucha información y Atapuerca ha salido mucho en prensa. sí. Pero bueno, pues seguro que igual en el colegio os llevan algún día de excursión. ¿Os gusta la biología? Sí, bueno. A ver, la disciplina en la que yo trabajo es muy multidisciplinaria, digamos, porque hay gente del campo de la arqueología, de la genética, de la biología, es que, bueno, ya todo es como muy transversal. No, Sí, yo suelo hablarles así porque les gusta saber un poco ya sabéis lo que vais a estudiar. Ah, sí, bueno, así. jolín, pues sí, ya sabéis, está muy bien ¿Qué, en cuarto de la ESO, ¿eh? qué vais a estudiar? Ah, pues entonces biología. Ya muy, Eh, muy específico, Sí, muy específico. muy Ahora tenéis específico. que ver si vais por humanidades o por biosanitario, ¿no? El año que viene, ¿no? Sí, hombre. Hombre, Sí, ahora cuando terminéis cuarto de la ESO, empezáis primero bachiller, ¿no? Bueno, pues entonces tenéis que elegir si vais por la rama de biosanitario, que son bios y medicina y tal, o la de sociales humanistas, que es
sociales, pues llaman a los economistas, abogados, Todo lo demás, todos sí. los demás. Entonces, esa bifurcación, ahí tenéis que decidir. ¿Y los demás tenéis decidido ya o no? No, ¿No? si es que son muy jóvenes, Y ya te aunque digo lo yo. tengáis decidido, seguro que cambiáis. No pasa nada, no No. pasa nada. Lo importante es que hagas algo con lo que tú estés contento y Y conforme. si no estás contento, pues cambias. No pasa nada. Sí, 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 es verdad. Yo es que pienso que con esta edad que se puede evolucionar mucho. fíjate tú. Ujú. ¿No le vais a preguntar nada? ¿Nada? Sí. Ah, vale. A ver, venga. Dejo el micro. ¿Y cómo se interesó usted por esto, ¿Cómo me interesé yo por este proyecto? por este proyecto? Por este proyecto, bueno, a ver, yo estoy en un área que se llama antropología física. Ese apellido de física es para diferenciar, pues hay antropología social, antropología cultural, hay pues, la antropología, el estudio del hombre, antropos y logos, es muy amplio. Y pues se hacen estudios muy diversos. Yo sí que me especialicé hace más de 20 años en ADN antiguo y he estudiado sobre todo fósiles humanos. Y esto del lobo, ya he dicho antes, pues había un resto de un yacimiento que el arqueólogo que lo recuperó, pues siempre nos decía, ¿por qué no estudiáis? Porque esto es muy importante. Es que es un perro, porque no sabía con seguridad. Hombre, él decía siempre que se inclinaba por perro, pero había que demostrarlo con un análisis genético. Claro, es que en el año 85 no había estas técnicas. Entonces, siempre nos insistía. Y bueno, pues un día le hicimos caso y dijimos, "Ojo, pues vamos a hacer, simplemente hacer un análisis de raya, ¿eh? Era el compromiso. Hicimos, y claro, luego ya te pones a buscar, a mirar, a leer, porque claro, cuando haces una investigación tienes que leer mucho, porque delante de ti han ido otros haciendo trabajos. Tú, desde luego, es muy difícil que inicies nada. Vamos sobre lo que han hecho los demás. Entonces tienes que ver lo que han hecho los demás, te pones a leer, y te surgen preguntas. Oye, pues mira, qué interesante, pues mira, pues por aquí podríamos investigar tal. Y bueno, pues una cosa te lleva a la otra. Y como bueno, pues es parte de nuestro trabajo, ¿eh? Es una suerte tener un trabajo que te permita elegir, porque pues la parte del trabajo, pues ya entramos. A veces son casualidades. ¿Mm? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que damos por finalizado. Gracias a Conchi especialmente y a vosotros Bueno, también gracias por a haber vosotros venido. de verdad por haber venido. ¿Eh? Bueno, ¿os ha quedado algo en la cabeza? Sí, ¿cuándo? ¿Dónde? Vale, a vosotros.